Bueno, muy duro, es muy duro jugar aquí, lo sabemos todos. Además, por la identidad y lo que nosotros solemos proponer, pues seguramente no es el mejor escenario. Y por eso le doy mucho más valor y mucho más mérito a lo que hemos hecho hoy, que creo que es muy complicado. Venir aquí, ganar y imponernos y ganar 0-2 y poder meter el 0-3 varias veces es complicado. Bueno, mira, la verdad es que yo el año pasado aquí pasé uno de los peores días de mi vida, porque más o menos por estas fechas perdimos y nos metimos muy hondo en la clasificación y teníamos que ir a jugar al campo del Hércules. Y además tuve 3 o 4 iluminados detrás de mí diciéndome que nos íbamos a ir a tercera todo el partido. Y yo sentía que hoy se había dado vuelta a la página y iba a cambiar mucho la película. Creo que hoy hemos venido aquí mucho más preparados para jugar este tipo de partido, con los futbolistas mucho más adecuados para este tipo de escenario. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho ellos, de venir aquí y competir así y ponernos a jugar a lo que ellos juegan y ser mejores que ellos en eso también. Bueno, pues sobre todo mucha entrega, mucha lucha, mucho trabajo, porque el contexto nunca es fácil en los equipos de segunda ref y se presentan muchos inconvenientes, y a nosotros pues hemos tenido 8.000 obstáculos. Y lo increíble es cómo se sobreponen ellos, como un jugador como Sala, por ejemplo, que lleva toda la segunda vuelta sin jugar, de repente en los últimos 2 partidos se convierte en un jugador principal, que mete goles, que participa en el juego ofensivo, que además se impone en el juego aéreo. Nos pasó en su momento con Laurel, de repente Gio, que no estaba entrando, ha entrado, ha metido goles. Ya te digo, lo fuerte que tiene esta plantilla es que yo creo que el grupo es mucho más importante que todo lo demás, y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a sumar 45 ya. Buah, es impresionante, para bien y para mal, porque cuando las cosas no van bien, que no han ido en algún momento, sientes cierta responsabilidad y malestar de estar fallándole a tu gente, a tu afición, pero cuando las cosas salen como hoy, que yo creo que es un día histórico, pues yo creo que te llena el doble que en cualquier otra situación. Ha sido increíble, solo puedo darles las gracias una y mil veces, porque nunca estamos solos cuando jugamos fuera de casa. Da lo mismo si jugamos en Formentera o jugamos en Sagunto, y la acogida de hoy y que se les haya escuchado por momentos más que a todos Sagunto es para quitarse el sombrero por enésima vez.